Hermanos, tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el país en que se encuentren. El que les habla es el vicario Ricardo Orellana. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que derramara en la cruz del Calvario su sangre, y a través de su sangre podamos ser limpios de todo pecado. Gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a las personas que nos están escuchando y permite, Señor, que estas personas puedan retransmitir a cada uno de sus contactos. Señor, te pido por las personas que están enfermos en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, Señor. Te pedimos, Señor, que sanes a las personas que están en una etapa terminal en un hospital, Señor. Señor, te pedimos que sanes a los que están postrados en la cama de un hospital. Sánalos a ellos, Señor. Bendice, Señor, a ellos. Y bendice a su familia, Señor. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ahora tenemos un tema muy interesante. Que se encuentra en Lucas capítulo 7, en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, de los versículos 11 al 17. El tema es: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Muy bien, señores, la Biblia es hecho para leerlo todos los días. Pero hay algunos que se ponen la Biblia acá, en el sobaco, y se pasean por todos lados, por acá, por allá, caminan por ahí, con su Biblia en el sobaco y no lo leen. No lo leen. Solamente lo pasean. Hay otros que tienen una inmensa Biblia de este tamaño. Donde hay historias, mapas, referencias, hay cuadros comparativos. Y esa Biblia inmensa de este tamaño lo tienen en su biblioteca y no lo leen. La Biblia se ha hecho para leerlo. Entonces, vamos a leer ahora. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17. ¿Ya lo encontraron? Ya, leamos entonces.
Y aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. La cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendía la fama de él por toda Judea y toda la región del alrededor. Palabra de Dios. Este es el tema que vamos a tratar ahora. Vamos a hacer una introducción. En el capítulo anterior que hemos visto con ustedes, vemos que Jesús sana al esclavo del centurión. El centurión era un capitán del ejército romano que le habían dado 100 hombres, 100 soldados, para evitar que los israelitas se subleven contra el emperador romano, que era el que tenía esclavo a Israel. Pero este emperador romano había construido una sinagoga, ayudaba a los creyentes de la sinagoga y tenía a su siervo muy grave, a punto de morir. Y Jesús lo sana sin entrar a su casa. Lo sana a distancia. Y el esclavo quedó sano. Ahora, el tema de hoy día es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ese es el tema de hoy día
Y ese es el tema que vamos a tratar. Este tema solamente se menciona en el Evangelio de San Lucas. Solamente se menciona en el Evangelio de San Lucas. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cuyas redacciones están compartidas. Muchos hablan del mismo tema, pero solamente se habla en el Evangelio de Lucas. Una vez sanado el esclavo del centurión, Jesús sale de Capernaum. Él sale de Capernaum y se va a otra ciudad que estaba aproximadamente a unos 40 kilómetros. Esta ciudad se llamaba Naín, que geográficamente se encontraba cerca de Nazaret y de Galilea. Como Jesús iba predicando de ciudad en ciudad, esta vez salió de Capernaum y se fue a la ciudad de Naín, 40 kilómetros. En ese tiempo pues no había ómnibus ni microbuses, no había moto, bicicleta. No había nada de eso, tenían que caminar. Jesús iba acompañado, caminando con sus discípulos. Y aparte de sus discípulos, que eran los más cercanos a él, le acompañaba una gran multitud. A Jesús lo acompañaba una gran multitud. No tenía tiempo ni para comer, porque la multitud le seguía. Su fama iba creciendo, porque la gente pues veía que él sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, la gente veía que echaba fuera demonios. La gente veía que hacía la multiplicación de los panes. Solamente con 5 panes y 2 pececillos alimentó a una multitud cerca de 20,000 personas. Caminaba sobre el agua. Entonces, su fama iba creciendo cada vez más. ¿Y quiénes conformaban esta multitud? Lógicamente que no todos eran pues
religiosos, que no todos eran creyentes. Algunos le acompañaban por interés. Otros le acompañaban porque querían ver los milagros, como lo hacían. Otros tenían porque tenían hambre, querían comer, y como sabían que él multiplicaba los panes y le daba a comer a todos, le seguían porque tenían hambre. También le seguían esa multitud los escribas y los fariseos. ¿Por qué seguían a Jesús los escribas y fariseos? Porque ellos querían ver qué errores tenía, en qué fallaba. Querían ver si sanaba el día sábado. Querían ver cómo sanaba a los enfermos para después criticarlo y difamarlo. Y por supuesto que también iba gente sincera y honesta que seguía a Jesús porque era el Hijo de Dios, el Mesías. Había gente que realmente lo seguía porque eran creyentes. Naín es una palabra hebrea que significa pastos verdes. Entonces Jesús con sus discípulos se iban a esta ciudad de Naín. Y cuando él está entrando a la puerta de la ciudad, se encuentra con un difunto que lo llevaban a enterrar. Este difunto era hijo único de una viuda. Era un joven que había muerto. La viuda hace poco tiempo que había muerto su esposo. Mucha gente de la ciudad de Naín acompañaba a esta viuda. Porque era muy triste ver lo que había pasado. Hace poco muere su esposo, que era viuda, y el único sustento de ella era su hijo, y el hijo también muere. Dejándola sola.
Y en ese tiempo, las mujeres no podían trabajar, no podían hacerse valer por sí mismos. Y el único sostén de su casa, que era su hijo, muere. Y en el velor, llevándolo al cementerio, lo seguía una gran cantidad de habitantes de Naín. Aparentemente tenía mucha gente que lo acompañaba. Pero ¿qué pasaba después del entierro? Todos iban a su casa y la dejaban sola a la viuda, a que viva en su soledad, su tristeza, el hecho que ya no tenga a nadie. La viuda había enterrado a su esposo fallecido hace un tiempo atrás y ahora estaba enterrando a su único hijo, que era el sostén de la familia. Era un cuadro muy difícil de entender lo que le pasaba a esta mujer. Jesús no la conocía, nunca había hablado con ella, ni ella nunca le había pedido nada a Jesús. Y en esta situación, la viuda se quedaba sola, triste y abandonada. Y Jesús lo mira y se compadece de ella. Al ver este cuadro, que primero muere el esposo, ahora muere el hijo y lo van a enterrar, Jesús se compadece de ella. Jesús no lo conocía, pero ante las circunstancias se acerca a la mujer y le dice: no llores. Entonces Jesús no sabía qué hacer frente a esta situación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se acerca al féretro que estaban cargando y se para junto al féretro, y los que están cargando se detienen. Y Jesús pone la mano en el féretro y dice en gran voz: joven, a ti te digo, levántate. Esas fueron sus palabras de Jesús. Nada más.
Y el joven que estaba muerto se levantó y caminó. Y comenzó a hablar. Y Jesús lo agarró al joven y lo entregó a su madre. Le dijo, acá está tu hijo. Y toda la gente que miraba, tuvieron miedo. La gente que estaba mirando que Jesús ha resucitado a un muerto, tuvieron miedo. Tuvieron miedo pues porque vieron al joven que había resucitado, vieron al joven que estaba caminando, que estaba hablando, y que Jesús le entregó a su madre. Y todos los que estaban viendo comenzaron a contar unos a otros. Y la fama de Jesús se extendió en toda Judea y toda la región de alrededor. Y fíjese que esta mujer nunca le pidió al Señor Jesús, Señor, resucítalo. Nunca le dijo, Señor, ayúdame. Para esta mujer Jesús era un total desconocido. Pero el Señor Jesús vio en esta mujer su sufrimiento. A pesar que no le pidió que resucite a su hijo, vio el sufrimiento de esa mujer, una viuda que acaba de perder a su único hijo, que era el único sostén de su casa. Así es el Señor Jesús con nosotros. Cuando tenemos un sufrimiento, Él sabe que estamos sufriendo, se acerca y nos ayuda, nos da la solución. Pero Jesús anteriormente ya había resucitado a la hija de Jairo y había resucitado a Lázaro. En este caso ellos sí le pidieron. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Así también pensamos nosotros. Decimos, si Jesús hubiera escuchado mis oraciones, no tendría este problema.
Pero Jesús sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente. Y Jesús también, en este caso que le estoy contando, resucitó a Lázaro. Le dijo, Lázaro, levántate. Se levantó. Para Jesús no hay problema. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y siguió su vida, caminó. Lógicamente que Lázaro después murió, pues, ¿no? También resucitó a la hija de Jairo. Jairo era una persona muy ligada a la sinagoga que ayudaba en todo. Pero tenía una hija enferma. Y él pensaba que se iba a sanar. Y recurrió a Jesús ya en última instancia, cuando ya se estaba muriendo. Y Jesús resucitó a la hija de Jairo. Nosotros cuando tenemos problemas, el Señor sabe qué problemas tenemos. Él sabe qué problemas tenemos. Lógicamente que nosotros le tenemos que pedir al Señor Jesús que nos ayude. Que nos limpie de todos estos problemas. Decirle, Señor, si tú resucitaste a Lázaro, resucitaste al hijo de la viuda de Naín, resucitaste a la hija de Jairo, ayúdame con mis problemas. Tenemos que pedir en oración. Pero para nosotros, a pesar de ser creyentes, no confiamos en Dios. Confiamos más en otras personas. Y a Dios lo ponemos en el último lugar. Tenemos que recurrir a Él, orar, pedir. Imagínate si a esta mujer, a esta viuda de Naín, Jesús no lo conocía, no sabía quién era. Ella tampoco recurrió a Él diciéndole, Señor, ayúdame con mi hijo. No había este vínculo.
Sin embargo, se compadeció de su sufrimiento. Se compadeció de su sufrimiento. Tenemos que orar, hermano, orar, pedir. ¿Pedir a quién? Pedir a Dios. Él sabe cómo solucionar tu problema. Él sabe cómo sacarte esa depresión, esa soledad, esa tristeza. Él sabe cómo solucionar tu problema de matrimonio. Él sabe cómo solucionar los problemas con tus hijos. Él sabe todo. Él no es un extraño para ti. Así que tenemos que recurrir y pedir que nos ayude en todo momento, en todas circunstancias. Tener la seguridad que Él nos va a sacar de esta dificultad. El Señor Jesús tenía un plan salvador. Él tenía un plan salvador. Él no vino pues a este mundo para resucitar muertos, para sanar enfermos, para liberar a endemoniados. No vino a este mundo para caminar sobre el agua. No vino a este mundo para multiplicar los panes. Si bien es cierto que hizo todo eso, pero Él vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario. Y gracias a esa sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario, gracias a esa sangre, nosotros somos perdonados. Él murió en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Por qué resucitó? Porque mucha gente pensaba que después de muerto ya no hay nada. Así pensaban los saduceos. Así pensaban muchos de los discípulos de Jesús. Por eso cuando murió el Señor Jesús, todos se entristecieron. No pensaban en la resurrección. Por eso el Señor Jesús resucitó y estuvo con nosotros 60 días. ¿Qué hizo en esos 60 días? Dio la paz, dio la bendición, predicó,
salió a caminar por las calles, caminaba, comía, daba la bendición a todos. Y una vez que llegó el 60º día, el Señor Jesús se elevó a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Muy bien, hermanos, este es el mensaje que con mucho cariño tenía preparado para ustedes, a fin de que tengamos esa confianza de pedir a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en dificultades. Mira cómo Él resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Y si Él resucitó, ¿qué cosa será nuestro problema? Nuestros problemas para Dios son ínfimos, sino que a veces nosotros nos ahogamos en nuestros problemas. Muy bien, hermanos, espero que este sermón ustedes puedan retransmitir a cada uno de sus contactos, a fin de que mucha gente pueda ser beneficiado con su palabra. Y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias, hermano.